Biblias, si lo ponen en la pantalla también, vamos a darle lectura a Nehemías capítulo 1, versículo 4 y 5. Amén. Ahí van a pasar los niños. Sí, capítulo 1, versículo 4 y 5. Amén. Gloria a Dios. Así dice la palabra de nuestro Dios. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus pensamientos. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Así como están, inclinen su rostro y vamos a darle gracias a nuestro Dios por permitirnos estar aquí. Amado Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios y mi Rey, porque tú eres grande y misericordioso, porque tú nos permites, mi Dios, un día más de vida para venirte a alabar, venirte a exaltar, venirte a glorificar, mi Dios. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, gracias por lo que nos das todos los días, mi Señor, porque aún sin merecerlo, mi Dios, tú eres misericordioso con nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar, Padre Santo. Gracias, mi Dios y mi Rey, también por los que no vinieron, igual bendíceles, guárdalos y protégelos, Padre Santo. En esta tarde, mi Dios, que seas tú llevando el control en este momento, que no sea yo, mi Señor, hablando, sino seas tú hablando a través de mí, Padre Santo, para que en este momento tu palabra, mi Dios, sea llevada a mis hermanos y que puedan atesorarla en sus corazones, Padre Santo. Gracias te doy, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues me puse a estudiar mucho ese libro y hay mucha, pero muchísima información acerca de Nehemías. Va relacionado también como hay mucha información, va relacionado con Esdras y Esther. Entonces, estaba leyendo este libro y me mandaba a Esdras, a Esther. Sí, bueno, a lo mejor muchos han leído el libro de Nehemías, otros no, pero habla de la historia de los judíos, habla del cautiverio, y es muchísima información lo que da el libro de Nehemías. Y cuando lo leía yo, pues la verdad es que me sorprendía cada que leo así, que me meto a fondo a leer la palabra de Dios. Me sorprendo demasiado porque le digo a mi esposa, le digo, ay, mira, esto decía aquí, esto no lo había visto, y cada que hago eso le da risa, porque dice, ay, qué bárbara, dice. Entonces, me metí, escudriñé en Nehemías y vi mucha información. De esa parte de esa información es que, pues, el pueblo de Israel es llevado cautivo por Babilonia. El rey Nabucodonosor, que es Babilonia, son llevados cautivos, y dice que son llevados cautivos por 70 años, pero antes de eso, pues dice que Dios les habla por medio de los profetas y les advierte, ¿no? Les dice que pues que vuelvan a los caminos, que no hagan que no pequen, que no adoren a los ídolos. Pero dice que el pueblo no oye, como en estos tiempos al igual, muchos del pueblo aún cristiano no queremos oír. Dice que el pueblo no escuchaba, entonces Dios se toma al rey Nabucodonosor para pues llevar cautivo al pueblo de Israel. Y dice que el templo de Salomón fue destruido por ese cautiverio.
Entonces dice que sus murallas, todo el templo fue destruido. Cuando llega aquí en el capítulo 1, versículo 2, dice que vino Ananis, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derrumbado y sus puertas quemadas a fuego. Dice que cuando viene su pariente de Nehemías, pues él le pregunta, ¿no? Dice, ¿qué ha quedado del cautiverio de Jerusalén, de los que habían escapado? Y este hombre le dice, pues, dice, están en grande afrenta, los muros de Jerusalén son derribados, la ciudad destruida. Entonces dice que Nehemías, cuando escucha eso, dice que llora y ayuna. Dice aquí en el 4, dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante de Dios de los cielos. Dice que cuando él oye eso, pues yo me imaginaba y me ponía en la persona de Nehemías, y yo digo, ¿a poco así nada más, así como dice la Biblia? Lloró, ayunó, hizo duelo y ya. Me metía yo así como que en su personaje y decía, esto es como cuando nosotros tenemos una situación grande y fuerte para nosotros, ¿no? Muchos en enfermedad, otros en pérdidas de seres familiares, otros problemas, pues a lo mejor deudas, en el matrimonio, con los hijos. Entonces, cuando yo leía esta parte de la escritura y decía, lloró, yo me metía en él y decía, su corazón se angustió demasiado por lo que estaba pasando en Jerusalén. Recordemos, hermanos, que ahorita dice que los muros estaban derrumbados. Yo, mi predicación de hoy, y como le llamé, son levantando los muros espirituales. ¿Por qué? Porque aquí dice que los muros estaban destruidos. No solamente el pueblo en ese entonces, los muros de Jerusalén estaban destruidos, sino también las vidas espirituales del pueblo estaban destruidas. Entonces, cuando yo leía eso, decía, hoy en este tiempo también nuestros muros están caídos, también están derrumbados. Muchas de las veces nuestros muros se van cayendo por nuestra falta de interés en la palabra de Dios, por nuestra falta de comunicación con Dios, por nuestra falta de hacer la voluntad de Dios, de hacer los mandamientos de Dios. Así como el pueblo estaba destruido y sus muros caídos, también hoy en día también los muros espirituales de nosotros muchas veces están derribados. En la historia de Jerusalén y en esos tiempos, recordemos que una ciudad amurallada era protegida, porque dice que sus muros eran grandes, eran más de 3 metros. Entonces, si una ciudad no tenía esos muros, se sentía desprotegida, se sentía debilitada. En esa ciudad no había esa paz, porque los muros representaban estabilidad y paz.
y también representaban pues poder por parte de la ciudad, porque ellos se sentían protegidos y sentían que pues los de afuera no tan fácilmente podían pasar. Entonces, cuando yo leía eso decía, en esos tiempos los muros de Jerusalén eran altos. Entonces, cuando Nehemías oye que los muros habían sido derribados, pues su preocupación fue grande, porque su pueblo estaba pasando apuros, porque su pueblo estaba desolado, porque su pueblo, sin esos muros, cualquiera podía venir y atacar y volverlos a llevar cautivos. Entonces, cuando yo leía eso, decía, hoy en día también mis muros están así. A lo mejor muchos venimos a la iglesia y cuando nos dicen, ¿quién quiere trabajar? ¿Quién quiere hacer la obra de Dios? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién quiere esto? Muchos de nosotros decimos amén, ¿no? Y eso quiere decir, si queremos trabajar por la obra de Dios, si queremos hacer esto. Muchos también nos ponemos a lo mejor a decir, pues sí quiero trabajar, sí quiero hacer lo que el hermano no hace, sí quiero hacer lo que yo veo que no hace, pero nada más se queda en sí quiero. Porque aunque digamos sí quiero trabajar, nuestros muros siguen derrumbados. Y eso lo podemos ver porque no avanzamos. Cuando se nos dice, hermana o hermano, va a pasar a predicar o va a hacer esto, pues sí, decimos sí, pero muchas de las veces no venimos, no trabajamos por la obra. Nehemías estaba en una grande angustia por esa situación. Pero si seguimos leyendo, dice en el 4, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que amas y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti de día y de noche, porque los hijos de Israel, tus siervos, y por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando yo leí aquí, no solamente Nehemías se preocupó, no solamente dijo, pues estoy angustiado, oro y ayuno, porque dice eso, no solamente él se sentó, oró y ayunó, sino dice que oró al Dios de los cielos, que oró en grande manera. ¿Cómo pueden imaginar, hermanos, su oración de Nehemías, así como la de nosotros cuando oramos los jueves? No, ¿verdad? Su oración, es que de veras cuando estaba yo leyendo, me metí mucho a leer esta historia, que hay muchísima información. Decía yo, ¿cómo habrá sido su oración de Nehemías? Que el Señor escuchó, que el Señor tuvo misericordia de ese pueblo a través de la oración de Nehemías. Dice que él oró, pero también confesó los pecados del pueblo. Muchas veces de nosotros, hermano, nuestros muros no se pueden levantar, nuestros muros espirituales no se pueden levantar porque no confesamos nuestro pecado, lo que estamos haciendo. Vemos los pecados del de al lado, del de acá al lado, del de atrás, del de enfrente, pero no vemos el pecado que está en nosotros.
Muchas veces decimos, Señor, te ruego, pero no confiesas el pecado que tú traes. Confiesas todos los de los demás, menos el tuyo. Y dice Nehemías que él oró a Dios y que oró por los pecados del pueblo. Vamos a tener, hermanos, muchas trabas para poder levantar nuestros muros espirituales. Vamos a tener mucha oposición, empezando por nosotros mismos. Nosotros somos la primera barrera de oposición para poder levantar nuestros muros, porque nosotros somos los que no queremos, los que no nos esforzamos. Y ahí, llevado de la mano, viene todo lo demás, las cosas del mundo, el trabajo, los hijos, el matrimonio, los problemas de allá afuera. Dice aquí en el 2, capítulo 1, dice, y sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomó el vino y lo servía. No, me equivoqué. Perdón, hermanos. Es el 4. Dice, perdón, hermanos, me equivoqué. Dice el 4:1, dice, cuando yo Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Cuando nosotros queremos, hermanos, levantar nuestros muros, queremos trabajar para la obra de Dios, el enemigo va a venir y nos va a poner pensamientos. El enemigo va a venir y va a poner problemas. El enemigo va a utilizar a los que están a nuestro lado, en este caso a nuestros hijos, a nuestro esposo, y no va a permitir que nosotros levantemos nuestros muros espirituales. Vamos a tener oposición. Pero regresando al 1, dice que Nehemías oró fervientemente. Y no solamente oró, sino también puso por obra lo que él estaba pidiendo. En el versículo 2, capítulo 17 dice, y les dije, pues vosotros veis el mal amén. 2:17, y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edificamos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Jeremías no solamente dijo, voy a orar, y si Dios es poderoso, pues el que reconstruya los muros, ¿no? El que alce el templo. No, él también puso manos a la obra. Él también dijo, yo voy a trabajar y vamos a levantar esos muros que están quemados. Pero no solamente lo hizo con oración y no solamente lo hizo pues diciéndolo así como ahorita lo estamos hablando, sino que puso manos a la obra y dice que empezó a llamar a los judíos para levantar esos muros. Ahora, muchas de las veces, hermanos, nosotros solamente queremos orar, queremos pues ayunar, pero no poner sus manos o queremos poner nuestras manos para trabajar. No queremos poner nuestro esfuerzo, no queremos levantarnos de esa silla, sino queremos estar en la comodidad, que vengan otros y que ellos lo hagan. Y aquí dice Nehemías,
que Él se levanta y le habla al pueblo y le dice, vamos a levantar los muros. Muchas veces, hermanos, yo también he dicho, amén, gloria a Dios, sí quiero trabajar, pero no hago nada. La realidad es que no solo aquí, en muchos lugares, muchas iglesias, está pasando eso. Los muros están derribados, no solamente los físicos, sino los espirituales, porque lo podemos ver en iglesias que en otros lugares estaban llenísimas, hoy pueden ser la cuarta parte. ¿Y por qué sucede esto, hermanos? Desde el profeta Jeremías dice que Dios hablaba y les decía, dejen el pecado, dejen la idolatría, dejen todo aquello que les estorba. Pero dice que el pueblo no escuchaba. Hoy en día nosotros somos también ese pueblo, no solamente el pueblo de Jerusalén o los judíos. Hoy nos permitió Dios venir a este lugar y formar parte de ese pueblo. Pero en ocasiones no queremos aceptar, no queremos dejar la manera de vivir, no queremos dejar nuestra comodidad. ¿Cuál es nuestra comodidad? No queremos dejar la comodidad que tenemos, a lo mejor pues me quedo en la casa. ¿Para qué voy? Voy el jueves, voy el domingo. No queremos dejar nuestros hábitos. ¿Cuáles serían nuestros hábitos? No leer la palabra de Dios, entrar en esa pereza. Si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, no oramos, difícilmente vamos a podernos levantar y difícilmente vamos a poder levantar esos muros caídos que tenemos. Yo hoy puedo decir, hermanos, que sí, todo esto que yo leí me estaba hablando a mí porque decía, sí, cierto, o sea, voy a la iglesia, voy 3 veces y a veces 2 porque luego no falto, ¿no? Voy 3 veces, pero hay a veces que no me acuerdo de lo que hablaron y dijeron en el púlpito. Y no es palabra del hermano, no es palabra de la hermana, no es palabra de etcétera, sino es palabra de Dios. Y es cuando nosotros la deberíamos de guardar y atesorar en nuestro corazón. Porque son las palabras de Dios, no son mis palabras, ni son las palabras del hermano, son las palabras de Dios. Y cuando nosotros no queremos hacer eso, cada que nosotros no escudriñamos, no oramos, no ayunamos, no buscamos la dirección de Dios, porque Nehemías, antes de que fuera a reconstruir los muros de Jerusalén, él fue y se tomó de la mano de Dios y él dijo, Señor, te ruego. Hizo oración y ayuno. Muchas veces de nosotros que estamos aquí, en lugar de tomarnos de la mano de Dios, hacemos lo que nuestro pensamiento nos dice, lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, que lo que nosotros pensamos pues es lo mal para nosotros, porque lo correcto es ir a Dios y preguntarle a Dios qué es lo que quiere, cómo Él nos va a ayudar a reconstruir nuestros muros. Cuando yo leí aquí, en el 2:17, que Nehemías se ponía en acción, los que han leído la historia y los que no, pues los invito a que la lean. Nehemías fue un hombre entendido de Dios. Nehemías no solo fue un profeta, sino también fue un líder. Fue un líder que armó una estrategia para poder reconstruir los muros de Jerusalén.
Y para hacer todo eso, ¿ustedes creen que nada más con su pensamiento, pues a ver, lo voy a hacer, y así, de este lado, y como muchos de nosotros, no, lo voy a hacer por acá, y nos sale mal, pues ahora voy por acá? No, el Señor le fue diciendo a través de la oración qué tenía que hacer. Dice aquí en el 4, voy a leer algo, así que váyanme siguiendo, si me equivoco me corrigen, que tiendo a equivocarme mucho. Nehemías 4:1, bueno, hasta el 6 me parece, amén. Dice, cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en grande manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de los hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Y se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios y acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonitas, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Hasta ahí. Fíjense. Dice que Nehemías, pues ya empieza a levantar los muros, ¿no? Pero estos hombres, Sanballat y Tobías, amonitas, dice que empiezan a hablar contra Nehemías y contra el pueblo de Dios. Y dice, ¿cómo es posible que estos hombres van a levantar el muro para volver a adorar a su Dios? Empiezan a hablar. Dice aquí en el 3 dice, y estaban junto a él Tobías amonitas, el cual dijo, lo que de ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Fíjense, el enemigo trabaja de esa manera. Así como estos hombres empiezan a echar murmuraciones, a decir que no van a poder, que pues él se refirió en una zorra, dice, si viniera una zorra lo derribará. El enemigo empieza a susurrar en nuestras mentes, empieza a decirnos, no puedes. Empieza a decir, ¿para qué te vas a subir ahí? Te vas a equivocar, así como yo, ¿verdad? Te vas a equivocar. Los hermanos te van a ver y te van a juzgar. Los hermanos están analizando lo que tú dices. El enemigo empieza a meternos ideas en la cabeza, y lo triste es que por no escudriñar la palabra, por no orar, por no ayunar, por no buscar la dirección de Dios, nos creemos lo que Él nos dice. Nos creemos lo que Él nos susurra a la mente y lo que nos está constantemente ataladrando, diciendo, no vas a poder. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué buscas? ¿Para qué vas? No vas a cambiar, tu matrimonio va a seguir igual, tus hijos van a ser igual. Y no lo creemos. Voy a salir tantito del tema. Venía hoy, en el camión fui al centro, y se sube una mujer, ahí al ladito de mí.
y se conoce con el chofer del autobús donde venía. Y le dice, hola, dice, ¿cómo estás? Dice, bien. Y le pregunta el chofer, dice, ¿tu marido? Y le dice, pues ahí anda. Dice, anda en la ruta no sé qué. Y le dice, dice, ¿y todavía sigues con él? Dice, pues ya, dice, ya no, dice, ya gracias a Dios en enero se va. Y yo la venía escuchando, ¿no? Dice, gracias a Dios en enero se va. Y después le dice, ¿cómo que en enero se va? Dice, sí, dice, es que dice, me puso el cuerno, dice, y ya le dije que nos vamos a dejar. Dice, es muy bueno. Ella dice, es muy bueno. Dice, muy bueno, dice, nada que decir de él, dice, pero me puso el cuerno. Y entonces yo la venía escuchando y venía analizando lo que ella estaba diciendo. Dice, dice, me puso el cuerno, pero es muy bueno. Y yo me quedé así. Y nada, la estaba escuchando. Dice, pero, sí, ya le dije. No, para eso le dice el chofer, le dice, pero pues tú hazle lo mismo. Dice, tú ponle el cuerno. O sea, sus comentarios, sus consejos que se dan la gente que no conoce de Dios. Dice, pero tú hazle lo mismo, dice. Y dice, pues ya le dije que no se enoje, que porque si él lo hizo, ¿por qué yo no? Y dije, ay, Dios mío. O sea, yo venía escuchando y decía, ay, Dios mío. ¿Cómo estamos, cómo está el mundo allá afuera sin Dios? Piensa, el mundo de allá afuera piensa, y hasta nosotros a veces pensamos, que es lo correcto. O sea, yo la escuchaba y venía yo muy seriecita, pero por dentro pues sí me estaba dando risa por lo que estaban diciendo. Pero cómo el enemigo nos destruye. Si ese chofer hubiera sido un cristiano, ¿qué consejo creen que le hubiera dado? Un cristiano entendido. Un cristiano entendido, porque uno que apenas comienza, pues no creo que le hubiera dado un consejo bueno. Ok. Cuando yo lo estaba escuchando, decía esta persona, esta mujer, decía que ella ya le había dicho que también andaba con otro y que pues se tenía que aguantar, que porque si él lo había hecho, ¿por qué ya no? Yo venía pensando y decía, si le hablara yo a esa persona, que tuviéramos una conversación así, pues mi consejo para ella era, pues acércate a Dios, porque más allá de lo que si yo te engaño o tú me engañas y esto y el otro, realmente los que estamos mal somos nosotros mismos. Sí fue, decía ella, fue un engaño que no pude superar, pero difícilmente va a poderlo superar, aunque ande con otro, aunque ande con varios, porque ella no tiene amor ni por ella misma. Entonces, venía yo escuchando todo eso y venía meditando en la palabra y decía, el enemigo nos engaña de esa forma, pensando que lo que hacemos es correcto. Pensando que si él me hace, yo le puedo hacer. Que si ella me hace, yo también puedo hacer. Que si él esto, yo también puedo hacer. Hoy en día, muchos de nosotros estamos así, muchos matrimonios al igual están así, jóvenes
que si yo te hago, ¿por qué yo no? El enemigo nos engaña de grande forma, pero eso es porque estamos ignorantes de la palabra de Dios, porque estamos ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. Así como Sanballat y Tobías empezaron a murmurar y empezaron a decir cosas del pueblo, el enemigo va a venir y va a poner pensamientos en nuestra cabeza y no va a dejar que nosotros levantemos nuestro muro espiritual. Nosotros necesitamos, hermanos, escudriñar la palabra, orar, ayunar y tener la dirección de Dios para podernos levantar, para poder decir yo puedo, yo quiero. Pero si nosotros no escudriñamos, no leemos y no oramos, difícilmente lo vamos a poder hacer. Dice que después de toda esa oposición, Nehemías siguió adelante, el pueblo siguió adelante. Dice que Nehemías los armó por familia. Dice la historia que los armó por familia. Dice que como empezaron a escuchar toda la oposición, todo lo que Jesús hablaba, con una mano trabajaban y con otra mano tenían la espada. Imagínense ustedes, yo luego necesito las dos manos para hacer las cosas, ¿no? Para lavar unos trastes. Ahora que me lastimé la mano, le decía a Melis, jálala aquí, porque no puedo con mi mano. Jálala acá, porque no puedo. O hasta para pararme me duele la mano. Pero esos hombres que entendieron lo que hizo Nehemías y lo que Dios quería para sus vidas, esos hombres dice que trabajaban con una mano y con otra tenían la espada para poder levantar esos muros, para poder sentir esa protección. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo trabajo con una mano y con otra estoy leyendo la Biblia? Porque esa es la espada, ¿no? Es la espada del Señor. O sea, a lo mejor trabajar y con otra leer la Biblia. Muchos de nosotros ni con las dos manos leemos la Biblia. ¿Por qué nos da flojera? Porque pues está más buena la novela, porque la serie está mejor, porque por muchas cosas empezamos a poner pretextos para todo. Y estas familias, dice que se esforzaban. Amén. Oye, hermanos, debemos de esforzarnos para poder levantar nuestros muros espirituales que están debilitados, para poder trabajar en la obra de Dios, para poder crecer como pueblo, pero más que eso, para poder tener una comunicación genuina con nuestro Dios. Porque a veces nuestra comunicación, yo muchas veces me pregunto, ¿sí llegará mi oración ante Dios? Sí, mi oración llegará ante la presencia de Dios, así como cuando Daniel oraba y su oración llegaba a la presencia de Dios. Muchas de las veces me pregunto eso, porque en ocasiones, cuando es jueves de oración, nos dicen, hermanos, oremos, es jueves de oración, pero pareciera que estamos balbuceando. ¿No?
Porque nuestra oración no es ferviente. Nuestra oración a lo mejor, yo lo veo así, a lo mejor pueden decir ustedes, pero ¿cómo sabe que yo no estoy llorando bien, hermana? No, pero o sea, lo siento así. Entonces, podemos ver que Nehemías oró, ayunó 3 días, estuvo en comunicación con Dios para que Dios tuviera misericordia de él. Dice que el muro, la mitad del muro, porque no fue terminado por completo, pero dice que terminaron de construir la mitad del muro en 52 días. Imagínense en una ciudad tan grande, que a veces he visto albañiles que a veces una bardita así chiquita se tardan más de 10 días levantándola, porque no es que no lo puedan levantar en un día, pero a veces, ay, no fui, medio flojera, mañana voy. A mí me pagan por lo que haga, ¿no? ¿No les ha pasado eso? Entonces, dice que esos hombres en 52 días levantaron el muro. ¿Y nosotros cuántos días necesitamos para levantar nuestro muro espiritual? 52 días, 100 días. ¿Quién da más? Debemos de levantar nuestro muro, hermanos, día a día, constantemente, porque sabemos que somos seres humanos y fallamos. Sabemos que tenemos fallas. Sabemos que no vamos a ser perfectos. Pero a través de la oración, a través del ayuno, a través de leer la palabra, a través de escudriñar y a través de tener esa comunicación con Dios, vamos a poder levantar ese muro que ha estado derribado o que sigue estando derribado y que no lo podemos levantar. Nos preguntamos muchas veces, siento que Dios no me oye, siento que tengo muchos problemas, siento que mi vida no camina, siento que no avanzo. Días pasados así me sentía, decía yo, siento que no avanzo, siento que trabajamos y seguimos en las mismas, nuestra situación sigue igual. Pero cuando yo leía esto, yo me decía, pues ¿cómo quieres avanzar? Si no escudriñas, no oras, no ayunas, no lees, no buscas la presencia de Dios, no buscas la dirección de Dios, buscas tus pensamientos, buscas lo que tú piensas que es bueno para ti. ¿Cómo quieres avanzar? ¿Cómo quieres salir de...? Así me lo decía, hermanos, no se ofendan. Decía yo, ¿cómo quieres salir de esa mediocridad? ¿Cómo quieres avanzar? Necesito escudriñar para salir de eso. Necesito tomarme de la mano para salir de esa vida, de esa monotonía. Y solamente tomándome de la mano de Dios como Nehemías, como ese pueblo se tomó de la mano de Dios para levantar sus muros, solamente de esa forma voy a poderme levantar. Que no va a ser al momento, porque muchos pensamos que va a ser a la vuelta de una semana, un mes, un año, no. Tiene que haber un esfuerzo y un cambio en nuestra vida para poder levantar nuestros muros. Y la enseñanza de hoy, hermanos, es que debemos orar, debemos de escudriñar, debemos de ayunar y debemos de buscar la dirección de Dios. Porque sin esas cosas, siempre vamos a estar debilitados en el espíritu y derrotados en nuestra vida. Pónganse de pie, hermanos. Tenemos que pedir la dirección de nuestro Dios para poder seguir caminando, para poder seguir haciendo la voluntad que Dios quiere que hagamos, para seguir trabajando por la obra de Dios, para seguir compartiéndole
a todos aquellos que necesitan de Dios, como esta persona, como ese chofer, que en sus pensamientos piensan que eso es lo correcto, y que uno que ha leído un poco la palabra puede ver que están mal, pero también nosotros estamos mal. Entonces, hermanos, vamos a orar para que el Señor en esta noche, a través de su palabra, a través de lo que Él nos habló, podamos nosotros pedirle perdón a Dios, podamos reconstruir nuestros muros en esta noche, podamos hacer la voluntad de Dios, podamos decirle a Dios que hoy nos comprometemos a escudriñar la palabra, nos comprometemos a orar, nos comprometemos a ayunar para poder reconstruir nuestros muros en este momento, para que el Señor levante nuestros muros y no estén derrumbados, y que tengamos esa fortaleza como esas ciudades en esos tiempos, porque Dios nos da su fortaleza, su poder, su paz, pero siempre y cuando nosotros escudriñemos la palabra. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca. Pero si nosotros no lo buscamos, pues no vamos a tener esa protección. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, mi Dios, te doy gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra, nos hablas a través de lo que nos enseñas, de lo que escudriñamos, de lo que, mi Señor, leemos. Señor, gracias, porque tú me has hablado, porque tú, mi Dios y mi Rey, has fortalecido hoy, mi Señor, mis muros espirituales, bendito Dios. Has levantado, mi Señor, mi ánimo, Padre Santo. Yo te doy gracias, Señor, por lo que haces en mi vida. Gracias, Señor, porque me hablas, me exhortas a través de tu palabra y me dices, mi Señor, que tengo que escudriñar, que tengo que leer, que tengo que buscar, que tengo que, mi Señor, poner en acción todo lo que he aprendido, todo lo que he leído, Padre Santo, en esta hora. Yo te doy gracias, mi Dios y mi Rey, por hablarme, por exhortarme, mi Señor. Gracias porque así como Nehemías, mi Señor, se levantó y restauró las murallas de Jerusalén. Hoy, mi Dios, yo quiero, Padre Santo, que cada uno de mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí, nos levantemos, mi Señor, en oración, en ayuno, mi Dios, para que podamos ser fortalecidos por tu palabra, para que podamos levantar esas murallas que están derrumbadas, para que podamos levantarnos con fuerza y poder, Padre Santo, para que tú, mi Dios, nos des la fortaleza que necesitamos para poder, mi Señor, seguir adelante, que no decaigamos, mi Señor, que nuestro semblante no esté triste, mi Señor, sino que sigamos adelante, Padre Santo. En esta hora yo te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que si se encuentran afligidos, que si se encuentran en problemas, que si tienen situaciones, mi Dios, que ellos no puedan con ellas, mi Señor, que usted, mi Señor, les dé fuerza, les dé fortaleza, mi Dios, para seguir adelante. Que ellos se tomen de su mano, mi Dios y mi Rey, para seguir adelante con usted, mi Dios. Que ellos tengan la fe y la seguridad que usted va a estar con ellos, Padre Santo. Que ellos puedan sentir su mano poderosa sobre ellos, mi Dios. Que ellos, mi Señor, no se sientan abatidos, no se sientan, mi Señor, menos, sino que ellos son hombres, mi Dios. Bendito Padre, que pueden levantarse con poder y autoridad, porque tú, mi Señor, nos las has dado. Tú nos has dado promesas, mi Dios. Tú nos